Mira a este animal. Parece un peluche perfecto, tierno, adorable, lento, pacífico. Pero hay un problema. Desde el punto de vista de la evolución, el oso panda es casi una catástrofe biológica. Es un carnívoro que decidió vivir solo de bambú, tiene muy poca energía, casi no se reproduce y, sin la ayuda humana, probablemente ya se habría extinguido. Hoy descubrirás por qué el animal más tierno del planeta es, al mismo tiempo, uno de los peor diseñados por la naturaleza. Capítulo 1. ¿Quién es realmente la panda? A primera vista, el oso panda parece haber sido creado para vivir perfectamente entre los bosques de bambú de China. Vive en las montañas del centro del país, en zonas frías y húmedas, rodeadas de bambú por todas partes. Hoy en día quedan alrededor de unos pocos miles de pandas entre la naturaleza y los zoológicos del mundo. Pero aquí viene la primera sorpresa. El oso panda pertenece a la familia de los osos. Es decir, desde su anatomía interna es un carnívoro. Su sistema digestivo se parece más al de un carnívoro que al de un animal que come plantas ricas en fibra. Sin embargo, alrededor del 99% de su dieta es bambú. Es como si un coche deportivo tuviera que funcionar con gasolina muy mala, que apenas le da energía para moverse. Capítulo 2. 3 errores de diseño de la panda. Una dieta complicada, mucho bambú, poca energía. El bambú no es un alimento muy energético. Tiene mucha fibra y pocos nutrientes aprovechables. El sistema digestivo del panda no está optimizado para descomponer tanto material vegetal duro. Resultado, para sobrevivir, un panda tiene que pasar entre 10 y 14 horas al día comiendo bambú sin parar. Puede llegar a consumir decenas de kilos al día, solo para obtener la energía suficiente para realizar las actividades más básicas. Cuanta menos energía, menos se mueve, menos explora y menos busca pareja. Un estilo de vida extremadamente lento. Si alguna vez has visto videos de pandas, sabrás que son muy lentos. Se mueven poco, duermen mucho, y cualquier cosa parece un gran esfuerzo. Esta lentitud no es solo pereza, es una estrategia para ahorrar energía, porque su dieta de bambú no les permite gastar demasiado. Pero en la naturaleza, ser tan lento también tiene un precio. Menos capacidad para escapar de peligros, menos capacidad para explorar nuevos territorios, menos probabilidades de encontrar pareja. Es como vivir toda la vida en modo batería baja. Una estrategia de reproducción casi suicida. La tercera mala decisión evolutiva del panda es su reproducción. La hembra de oso panda solamente es fértil unos pocos días al año. Si en ese corto periodo no coincide con un macho adecuado, no habrá cría ese año. Además, las camadas suelen ser pequeñas, las crías nacen muy frágiles y la mortalidad puede ser alta. En un mundo perfecto, con abundancia y sin cambios, quizás esta estrategia funcionaría. Pero en un planeta con humanos, deforestación y cambios rápidos, es una receta para el desastre. Capítulo 3. ¿Cómo es posible que la panda aún no se haya extinguido? Con todo esto, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que el panda todavía exista? Durante el siglo XX, la situación del oso panda fue dramática. La destrucción de los bosques de bambú, la fragmentación de su hábitat y en el pasado la caza redujeron sus poblaciones de forma brutal. Durante años fue símbolo de especie al borde de la extinción. Pero aquí aparece otra historia fascinante, la del esfuerzo humano por salvarlo. China creó reservas naturales, prohibió la caza del panda y lanzó programas de reproducción en cautiverio. Zoológicos de todo el mundo participaron en acuerdos internacionales y el panda se convirtió en una herramienta de diplomacia, la famosa diplomacia del panda. Gracias a décadas de protección, la categoría de conservación del panda mejoró. Ya no se considera críticamente amenazado, aunque sigue siendo una especie vulnerable que necesita mucha atención. En pocas palabras, el animal peor preparado para la vida salvaje sobrevive hoy gracias a un gigantesco esfuerzo humano. Capítulo 4. Comportamientos extraños y sorprendentes de las pandas. Como si todo esto fuera poco, los pandas también tienen comportamientos bastante curiosos.
Por ejemplo, se ha observado que algunos pandas se revuelcan en excrementos de otros animales, como caballos. Aunque suene asqueroso, los científicos creen que podría ser una forma de camuflar su olor, o incluso una forma de protegerse del frío gracias a ciertos compuestos químicos. Otra curiosidad es su falso pulgar. Los pandas tienen una estructura ósea extra en la muñeca, que funciona como si fuera un sexto dedo. No es un dedo verdadero, sino una modificación de un hueso, pero les permite agarrar los tallos de bambú como si tuvieran una mano más humana. Son pequeños trucos evolutivos que intentan compensar de alguna forma todos sus otros problemas. Capítulo 5. Conclusión. Si miramos al oso panda con frialdad, podría parecer un error de la naturaleza. Un carnívoro que apenas puede digerir lo que come. Un animal lento en un mundo que cambia rápido y con una reproducción muy complicada. Y sin embargo, se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la conservación de la naturaleza. Millones de personas en todo el mundo aman a los pandas, donan dinero para protegerlos y viajan a verlos en reservas y zoológicos. Tal vez la mayor lección del oso panda es que incluso algo mal diseñado puede tener un valor inmenso si decidimos protegerlo. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que la humanidad debería seguir invirtiendo millones para salvar a especies como el oso panda, aunque la naturaleza parezca empujarlas hacia la extinción? Tu opinión, igual que la del panda, puede marcar la diferencia. Si te ha fascinado esta historia, dale like al vídeo. Suscríbete a Un Mundo Fascinante para más descubrimientos increíbles. Cada semana traemos lo imposible a tu pantalla. Hasta la próxima.